Hermanos, abran sus Biblias, Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 14. Miren, en un inicio, déjenme les comento esto. Cuando yo estaba, hice el bosquejo, generalmente cuando voy a predicar, lo primero que hago es, obviamente después de la oración y todo esto, es dividir el pasaje en los puntos que yo considero que el Señor quiere que tratemos. Y entonces yo dije, bueno, vamos a abarcar todo el capítulo 13 y todo el capítulo 14, que es el primer viaje misionero de Pablo junto con Bernabé. Vamos a tratarlo en una sola predicación. Entonces dividí mis 3 puntos en estos 2 capítulos, pero cuando estaba haciendo el primer punto, me di cuenta que por sí mismo era una predicación. Porque dije yo, si predico los 2 capítulos va a ser muy extenso y no quiero que los hermanos se me vayan a estar durmiendo y luego como están grabándolos en video y luego se están aquí cayendo las cabecitas, digo, no quiero que se vaya a ver eso. Entonces dije, no solamente vamos a quedarnos con el primer punto, no, pero no solamente eso, hermanos, miren, lo que sucede también es que cuando estaba analizando la primera sección que vamos a estudiar hoy, me di cuenta de la profundidad bíblica, y yo dije, lo puedo tocar por encimita nada más, pero quizás voy a dejar en los hermanos muchas preguntas abiertas. Y mejor prefiero, aunque me tome 2 predicaciones, profundizar un poquito más, porque quiero dejar en claro algunas cuestiones con respecto al Espíritu Santo que se van a mencionar en esta primera parte, en esta primera sección. Y yo quiero profundizar un poquito en ello porque también nosotros como cristianos siempre estamos buscando la guía de Dios, que es lo primero que vamos a ver, la guía de Dios a través del Espíritu Santo. Como jóvenes, ustedes necesitan la guía de Dios para las decisiones que tienen que tomar. Y algunos ya escogieron qué carrera van a estudiar, y yo espero que hayan puesto esa carrera en las manos de Dios cuando estaban buscando de qué carrera iban a estudiar. Algunos de ustedes ya tienen novio, novia. Yo también espero que hayan puesto eso en las manos de Dios antes, ¿verdad? De haber escogido su novia. Bueno, todavía falta que se casen. Hay que orar, ¿verdad? Hay que estar orando para que el Señor sea el que guíe aquella decisión. Son decisiones importantes en la vida. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? Son decisiones muy, muy importantes porque esas decisiones afectan por completo su futuro. ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Quién va a ser mi pareja? La palabra de Dios nos da algunas pautas, ¿verdad? Para cuando estamos en este tipo de decisiones, pero en esta tarde yo quiero profundizar un poquito acerca de la guía del Espíritu Santo, y entonces por eso es que voy a tomar solamente esta predicación para hablar de la primera sección, el primer punto, y el próximo domingo, si ustedes están interesados, vengan para escuchar los siguientes 2 puntos de esta misma predicación. Pero antes permítanme orar. Padre bendito, te agradezco, Señor, por la oportunidad y el privilegio, Señor, de que me uses como un instrumento tuyo, Señor, como un siervo tuyo. Tú sabes bien, Dios, tú conoces mi vida, tú conoces mi caminar, Señor, y tú, Señor, sabes que si por mí fuera, Señor, yo no sería digno. Pero gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias, Dios, por el Espíritu Santo que obra en nosotros. Gracias, Dios, por el don que me has dado, Señor, para enseñar tu palabra. Úsame, Señor, conforme a la medida de tu poder. Eh, Habla, Señor, la vida de mis hermanos, que sea tu palabra la que hable a ellos. Convence, Señor, a mis hermanos de cualquier cosa que tengan que ser convencidos por medio de tu Espíritu Santo. Y, Señor, nosotros sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Te explicamos por ello, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces, miren, como tarea, yo les voy a dejar para que en sus casas, apúntenlo, por favor, los estoy viendo, quiero que apunten. Como tarea les voy a dejar que lean Hechos 13 y Hechos 14. El próximo domingo yo les voy a hacer preguntas, a ver si es cierto que leyeron Hechos 13 y Hechos 14, porque la predicación está basada, o va a estar basada en estos 2 capítulos. Así que de antemano, lean, por favor, Hechos 13 y Hechos 14. Y vamos a leer los primeros 4 versículos que van a corresponder a la predicación, esta primera parte que vamos a ver el día de hoy, los primeros 4 versículos de Hechos capítulo 13. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entre los profetas y los maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Esto es lo que se conocería, hermanos, como el primer viaje misionero de Pablo. ¿No? Se le conoce así, aunque seguramente por lo que conocemos un poquito de la vida de Pablo, seguramente Pablo ya había realizado algunos viajes misioneros desde antes, cuando él se fue, que los hermanos lo tuvieron que sacar ahí de Jerusalén
y él se fue a Tarso. Dice la palabra de Dios que por allá Pablo andaba en aquellas regiones. Entonces a lo mejor Pablo estuvo por allá compartiendo el evangelio de Dios, pero de manera bíblica o de manera escritural podríamos decir que sí, es el primer viaje misionero de Pablo que tenemos registrado nosotros en la Biblia, donde vamos a ver todas las ciudades que Pablo estuvo recorriendo. Pero bueno, hermanos, miren, hace tiempo, cuando yo visité Oaxaca por primera vez, Oaxaca es un estado allá en el sur de México, un estado muy, muy hermoso, muy precioso. Fíjense que cuando yo estaba allá, hermanos, me sorprendió la cantidad de templos católicos que hay en el centro de la ciudad. Es una ciudad predominantemente católica. Le voy a pedir a Leandro que pase la siguiente diapositiva, porque mire, hermanos, es en serio, es sorprendente. No sé si lo alcancen a distinguir, porque obviamente el mapa está muy chiquito ahí, pero Oaxaca es una ciudad chiquitita, es la capital del estado. El estado se llama Oaxaca, la capital se llama Oaxaca y el país obviamente pues se llama México. Pero la capital es muy pequeña, es muy pequeña. Yo creo que probablemente la extensión de Farmers Ranch, o quizás más chica que Farmers Ranch inclusive. Y si se dan cuenta, todos esos puntitos rojos, que es un puntito rojo con una cruz, es una iglesia católica. Algunas iglesias están separadas entre ellas por menos de 600 pies. Si ustedes saben, se pueden dimensionar un poco, más o menos como 600 pies, es la 10ª parte de una milla. O sea, allá diríamos nosotros, está a 2 cuadras. Pero es que yo sé que aquí las cuadras están muy, muy largas acá en Estados Unidos, ¿no? Blocks, dicen ustedes los gringos, ¿no? Las cuadras. Las cuadras, allá son cuadras pequeñas. Y entonces, de ir de un templo católico a otro templo católico son 5 minutos a pie. Está así todo bien, bien, bien cerquita, ¿verdad? Está todo así bien, bastante pegado, perdón, bastante pegado. Perdóneme, fue algo que salió por ahí, hermanos, pero bastante pegado los templos. Pero con tal evidencia me quedó más que claro que obviamente la sociedad oaxaqueña es una sociedad en donde el catolicismo se ha arraigado profundamente, ¿verdad? Muy adentro. Pero hermanos, cuando llegamos a Dallas, estar allá en Chihuahua, la situación fue algo similar. Solamente que en esta ocasión no vimos templos allá de la época del barroco novohispano, que es como aquellas catedrales de México, ¿no? Elaboradas en piedra y talladas ahí los santos y todo esto. No, nos sorprendimos, ¿verdad? Porque encontramos algunos templos modernos, algunos muy sobrios, como ya saben cómo les gusta aquí los templos, ¿no? Con su pináculo, o sea, su punta, y uno lo distingue claramente, 2 aguas, sabe que es un templo, pero había otros templos también muy modernos, que si le quitan el nombre de iglesia, uno no sabe qué es aquello, puede pensar que es un complejo de departamentos o un complejo de oficinas muy, muy bonito, solamente por el nombre que dice ahí iglesia cristiana, uno sabe que es una iglesia allí. Pero también hay otra diferencia, ¿verdad? Estos no son templos católicos, sino diríamos que son templos evangélicos. De hecho, cuando veníamos para acá, mi suegro nos llamó y nos dijo, él decía, dicen que ahí en Dallas hay un templo en cada cuadra, es lo que decía mi suegro, que es el cinturón de la Biblia, lo que se conoce como parte del cinturón de la Biblia, que está lleno, saturado de iglesias evangélicas o cristianas. Entonces, hermanos, en la actualidad podríamos decir esto, ¿verdad? Que en nuestra región hay una variedad de oferta de iglesias cristianas. Y ustedes no me dejarán mentir, ¿verdad? De hecho, aquí estamos en este templo donde nos juntamos los domingos y en los miércoles nos juntamos en un templo que está apenas unas 2 cuadras hacia aquel lado, que también se supone que es un templo cristiano. Y a la contraesquina hay otro templo de otra iglesia cristiana, la iglesia esta de The Branch Church, ¿verdad? Y entonces se dan cuenta que aquí también está lleno, ¿verdad? De estos templos cristianos. Y las hay de todo tipo, hermanos, ¿eh? Hay iglesias muy tradicionales, con un culto, diríamos, una liturgia muy solemne, donde solamente se adora a Dios con el piano, donde el pastor siempre pasa de traje, algo así, ¿verdad? Sí, hay iglesias así muy, muy, muy solemnes. Hay otras iglesias muy modernas, ¿verdad? Muy, muy modernas, que algunos seguramente nos sentiríamos un poco escandalizados con ese tipo de cultos o de servicios. Hay iglesias enfocadas en hispanos, como esta iglesia es una iglesia enfocada específicamente en gente hispana que habla español. Hay iglesias para coreanos. He visto algunos templos, ¿no? Con las letras ahí en coreano, que yo no sé leerlo, pero que sé que es una iglesia porque es de 2 aguas y tiene toda esta cuestión, una cruz quizás ahí por ahí. Hay iglesias para coreanos, hay iglesias para africanos, hay iglesias para indios, hay en Copel, hay una iglesia para gente que viene de la India. Fíjense que siempre a mí la gente de la India se me ha hecho un poco difícil en cuanto a compartir la fe, porque digo, bueno, es una religión politeísta, creen en muchos dioses. Pero bueno, hay una iglesia, entonces quiere decir que el evangelio también ha estado cautivando, ¿verdad? A este tipo de personas aquí, en nuestra región. Hay iglesias para vaqueros, también, la iglesia vaquera, he escuchado por ahí.
Hermanos, y quisiera creer que cada una de estas iglesias existe con el propósito de llevar la luz de Cristo a un pueblo que ellos desean alcanzar. Yo quisiera creer que es así, ¿verdad? Y aún más allá de las fronteras. Pero lamentablemente, y tenemos que reconocerlo, aquí yo sí digo que como cristianos tenemos que hacernos responsables de lo que ha sucedido dentro del evangelicalismo cristiano. Lamentablemente también tenemos que decirlo y aceptarlo, que hay congregaciones que han surgido con un propósito mayormente empresarial, donde supuestamente el propósito es adorar a Dios, extender el reino de Dios, pero en realidad es así como en la Iglesia Católica el propósito más bien es recaudatorio, ¿verdad? A ver qué tanto más le podemos echar para acá. Y son iglesias que crecen desde un inicio, el propósito, aunque no lo muestren así, aunque no lo digan así, pero el propósito parece ser que fundamentalmente es mayormente empresarial. ¿Y qué es lo que quiere un empresario? Pues como todo empresario, ganar dinero, ¿verdad? Ese es el propósito de muchas veces de este tipo de congregaciones. Así que entre toda esta oferta de iglesias que hay a nuestro alcance, ¿qué es lo que distingue a una iglesia realmente, una iglesia que camina realmente en los propósitos de Dios, a una iglesia que no? Es lo que quiero que analicemos a través de este estudio de estos dos capítulos de Hechos. ¿Qué es lo que distingue a una iglesia que realmente busca cumplir, obedecer el propósito de Dios de aquellas iglesias que no lo son, que no están buscando cumplir el propósito de Dios? Y en estos dos capítulos de Hechos, hermanos, vamos a observar tres cualidades de una iglesia con propósito. Por eso lo titulé así la predicación. Una iglesia con propósito. Tres cualidades, hermanos, que si nosotros decimos ser una iglesia de Cristo, entonces deberíamos de verlas en nuestra iglesia. Si es que nosotros, vamos a decir, nosotros no somos como los demás, nosotros somos diferentes, nosotros sí somos discípulos de Cristo, nosotros sí somos seguidores de Cristo, bueno, entonces tendríamos que ver estas cualidades en nuestra iglesia y si no las vemos, bueno, gracias a Dios por su gracia. Podemos arrepentirnos y decirle, Señor, Señor, hemos hecho esto mal, perdónanos, ahora queremos hacerlo bien, queremos adorarte a ti, Dios. Entonces, nuestro primer punto, que va a ser el punto de hoy, el único punto que voy a tocar es este, hermanos. Una iglesia con propósito es una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Eso es, una iglesia con propósito es una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios ahí, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Y cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Antes de observar, hermanos, de meterme más a fondo a esta primera cualidad, yo quiero que recordemos un poquito acerca de los orígenes de esta iglesia. Porque dice la palabra de Dios, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria. ¿Cómo se fundó esta iglesia de Antioquía de Siria? ¿Se recuerdan ustedes? Lo hemos estado estudiando aquí en el libro de los Hechos. Fíjense bien. ¿Recuerdan ustedes que ahí en Hechos, capítulo 8, nosotros vimos que se desató una persecución contra los cristianos en Jerusalén? Y entonces, muchos cristianos huyeron, tuvieron que salir huyendo de Jerusalén. En Jerusalén se quedaron todos los apóstoles y unos cuantos cristianos más. Pero muchos cristianos huyeron. Y dice la palabra de Dios que estos cristianos que salieron huyendo no se callaron la boca. Ellos comenzaron a compartir su fe a donde quiera que ellos iban. Y algunos de estos cristianos llegaron hasta Antioquía de Siria. Fíjense, cristianos que salieron huyendo por la persecución. Llegaron a Antioquía de Siria y ¿qué hicieron? Compartieron su fe. ¿Y qué pasó? Fundaron una iglesia, levantaron una iglesia. No eran pastores, no eran misioneros, no eran evangelistas, eran cristianos que tuvieron que huir por la persecución. Pero llegaron a Antioquía de Siria, compartieron de su fe y dijeron, vamos a establecer aquí una congregación en Antioquía de Siria. Estando ahí, hermanos, en Antioquía de Siria, dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 11, que cristianos que llegaron de otros lugares, de Chipre y creo que de Seleucia, no recuerdo muy bien la otra ciudad, pero que llegaron ahí a Antioquía de Siria, empezaron a compartir del evangelio no solamente entre los judíos, sino también entre los gentiles. Entonces, la iglesia de Antioquía de Siria fue la primera iglesia que cruzó la barrera de compartir solamente su fe a los judíos. Ellos dijeron, no, el evangelio es para todos. Y comenzaron a compartir su fe con los gentiles. Dice la palabra de Dios que como resultado muchos gentiles
comenzaron a creer en la palabra de Dios, en el Evangelio. Y entonces, a la iglesia de Jerusalén, que estaba compuesta por judíos, no le pareció muy bien eso. Dijeron, bueno, ¿qué está pasando ahí en Antioquía? ¿Por qué están ellos compartiendo el mensaje con gentiles? Se supone que este mensaje es para los judíos. Y entonces dice la palabra de Dios que la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé para que fuera a revisar qué estaba pasando allá en Antioquía. Cuando Bernabé llegó a Antioquía de Siria, dice la palabra de Dios que... No, ahí está bien Saulo, perdón, Saulo, ahí está bien Leandro. Cuando Bernabé llegó ahí a Antioquía de Siria, vio lo que el Señor estaba haciendo con los gentiles, se emocionó mucho, los bendijo, les compartió palabras de ánimo, síganle, ánimo, adelante hermanos, esto es obra de Dios. Pero entonces se acordó de que por ahí andaba Pablo y fue a traer a Pablo, y dice la palabra de Dios que se trajo a Pablo y se estuvieron por lo menos un año ahí en Antioquía de Siria predicándoles y enseñándoles a los hermanos. Tiempo después llegó un profeta de Jerusalén, uno de ellos llamado Agabo. Y este Agabo les dijo, ¿saben qué? Viene un hambre muy fuerte que va a afectar a Jerusalén. ¿Y qué hicieron los hermanos de Antioquía de Siria? ¿Se acordaron? ¿Qué dijeron los hermanos? Vamos a juntar una ofrenda. Ellos no conocían a los hermanos de Jerusalén, no los conocían. Pero llegó un profeta que les dijo, va a haber hambre allá en Jerusalén. Y ellos sabían que Bernabé venía de Jerusalén, o sea que en realidad existía una iglesia allá. ¿Y qué dijeron los hermanos de Antioquía? Vamos a juntar una ofrenda y vamos a enviarla. Y dice la palabra de Dios que enviaron a Bernabé y a Pablo con esa ofrenda a Jerusalén. Y entonces, ahora sí, llegamos a este capítulo 13. A partir de este capítulo 13, hermanos, la narrativa cambia. La narrativa en Hechos cambia, porque a partir del capítulo 1 y capítulo 12, siempre se estuvo enfocando en Jerusalén y siempre se estuvo enfocando en Pedro. A partir de ahora vamos a ver siempre la vida de Pablo y vamos a ver la vida de la iglesia esta de Antioquía. Entonces, aquí en Hechos, entre el capítulo 12 y el capítulo 13, hay una transición. La iglesia pasa de estar centralizada en Jerusalén, ahora a pasar a estar centralizada allí en Antioquía. Antioquía va a ser un lugar muy importante porque va a ser la base de Pablo. Los 3 viajes misioneros de Pablo parten de Antioquía de Siria, parten de este lugar. Y miren, hermanos, ¿cómo comienza nuestro texto? Nuestro texto comienza diciendo que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros, pero solamente se menciona 5 de ellos. Se menciona a Bernabé, ya vamos a hablar un poquito más de Bernabé. Hablamos también de Simeón, que se le conocía también como el negro. Yo sé que en nuestros tiempos quizás este es un apodo que es ofensivo por la época en la que estamos viviendo, en aquella época no, inclusive en nuestros países de origen quizás este tipo de apodos no tenían ningún problema, ¿verdad? A los güeros les decían bolillo y a los negros pues les decían negro, ¿verdad? Y no era con ofender, sino simplemente que era cultura quizás de otro momento, ¿no? Al narizón le decían narizón, al orejón, orejón, y es de ese argot, sí, ¿verdad? Dice el hermano aquí, al pelón se le da pelón. Sí, son características o cualidades físicas que quizás en nuestro tiempo ya se nos hace como un poco ofensivas, que no hay que estarle llamando a la gente por ese tipo de cualidades, pero que al final de cuentas forman parte, ¿no? de la sociedad. A este Simeón se le conocía así, el negro, porque en realidad pues venía de África, entonces obviamente era una persona negra. Estaba Lucio de Cirene, estaba Manahén. Este Manahén es compañero, fíjense, fue compañero de infancia de Herodes Antipas. Herodes Antipas fue el que mandó matar a Juan el Bautista, pero fíjense, él fue desde pequeño compañero de infancia de Herodes Antipas, que fue un rey ahí en Jerusalén, en la región de Judea. Se pueden dar cuenta que este Manahén, hablando mundanamente, fue un hijo, fue una persona de buenos recursos. Porque si fue educado junto con un rey, significa que su familia es una familia noble. Pero sin embargo vemos a Manahén convertido por el Espíritu Santo y sirviendo aquí en la iglesia de Antioquía de Siria. Lo vemos también, finalmente se menciona aquí a Saulo. Bien, dice el texto, hermanos, que cierto día, así dice, cierto día, versículo 2, mientras estos hombres, ¿qué cosa? Adoraban al Señor. ¿Y qué más? Y ayunaban. Mientras adoraban al Señor y ayunaban. Así es como comienza diciendo este texto. Y aquí me surge la primera pregunta. ¿Para qué estaban ellos ayunando? Porque lo entendemos nosotros, ¿no? Adorar al Señor, sí. Adoramos a Dios, cantamos, leemos la palabra de Dios, escuchamos su palabra. Pero, ¿ayunar? Porque, hermanos, nosotros no ayunamos solamente por ayunar. No ayunamos para bajar de peso. Bueno, podemos hacer eso, ¿no? Quizás si estamos pasados de peso, pero nosotros como cristianos, generalmente cuando ayunamos hay un propósito espiritual detrás del ayuno. Entonces, si estos hombres estaban ayunando, es porque estaban
ya tenían un propósito espiritual detrás de este ayuno. Miren, hermanos, ¿por qué ayunamos? En la Biblia, el ayuno espiritual se realiza con un propósito en específico. Por lo menos hay 6 propósitos diferentes por los cuales la palabra de Dios nos llama a ayunar, nos invita también inclusive que ayunemos. El primero de ellos es para mostrar arrepentimiento y confesión a Dios. Estar afligido por algún pecado constante, recurrente, que nos está atormentando y del cual nosotros nos estemos arrepintiendo y le mostremos a Dios de esta manera este arrepentimiento y también esta confesión. Confesar nuestras ofensas al Señor a través de este ayuno. Obviamente hay pautas en la palabra de Dios sobre cómo debe realizarse los ayunos, ¿no? La palabra de Dios nos dice claramente que cuando ayunemos, no seamos como los hipócritas que van por todas las calles diciéndole, mira, estoy ayunando, dice una gente que ayuna mucho y ayuno todos los días. No, no, no. Dice la palabra de Dios que cuando ayunemos nosotros nos encerremos, ¿verdad?, en nuestra casa, que cuando salgamos nos lavemos de tal manera que nadie se dé cuenta que estamos ayunando, porque cuando hay un ayuno, obviamente, pues nuestro cuerpo físico lo demuestra, ¿no? Quizás ojeras o otro tipo de cuestiones por ahí, porque obviamente pues estamos dejando de alimentarnos. Pero bueno, hay propósitos para el ayuno. El primero de ellos, ya lo puse aquí, es entonces estar en arrepentimiento y confesión de pecados. El segundo sería una petición o una súplica, algo que en realidad nosotros deseamos profundamente que el Señor lo responda, quizás de la manera en que nosotros lo deseamos. Y otra vez, no lo hacemos para mover la voluntad de Dios, pero para conocer la voluntad de Dios, sí. Entonces, el ayuno en alguna manera será una representación de que en realidad deseamos conocer la voluntad de Dios en cuanto a esta petición que le estamos haciendo. Ayunamos también como una disciplina espiritual. Lo hacemos para dejarle saber a nuestro cuerpo quién es el que manda. Porque si somos guiados por las emociones, entonces nuestras decisiones van a ser así, de acuerdo a nuestras emociones. Y le estamos diciendo a nuestro cuerpo que la que manda es nuestra mente. Mi cuerpo me puede decir, tengo hambre. Pero dice la palabra de Dios, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, como una disciplina espiritual, Pablo va a hablar y va a decir Pablo que él someta a su cuerpo a disciplina para estar listo cuando llegue el momento de enfrentar la prueba. Ayunamos también, hermanos, en preparación para tareas espirituales. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, antes de ser tentado por el diablo en el desierto, ayunó. Cuando vienen retos espirituales fuertes, y tú lo sabes, una manera de prepararte para ellos a través del ayuno. Adoramos también a Dios, pero ayunamos también mostrándole a Dios nuestra adoración y nuestra dependencia. Dependemos de Dios. Adoramos a Dios. Y por último, que yo creo que es lo que está pasando aquí, ayunamos para buscar la voluntad de Dios en algún aspecto en específico. Señor, revélame tu voluntad en esto que necesito. Entonces, ayunamos, ¿verdad? Es lo que encontramos en la palabra de Dios. Yo considero que estos hombres, hermanos, al ser líderes de la iglesia, estaban realizando una reunión con el propósito específico de buscar la voluntad de Dios para la iglesia de Antioquía. Ellos estaban haciendo eso. Estaban ayunando y estaban adorando a Dios porque estaban buscando la voluntad de Dios. Y entonces Dios, por medio del Espíritu Santo, les habló a aquellos hombres. Porque Dios, hermanos, es un Dios que se deja encontrar por aquellos que le buscan con sinceridad. Quizás tú llegaste aquí en esta tarde con una petición en tu corazón. Quizás hay alguna decisión que tienes que tomar, yo no lo sé. Si tú buscas con sinceridad la guía de Dios, Dios te va a responder. Porque Dios es un Dios que se deja encontrar por aquellos que le buscan con sinceridad. A veces como cristianos decimos que deseamos conocer la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Pero no leemos su palabra, no le adoramos, no le suplicamos en ayuno. Y así queremos que Dios se nos revele, ¿no? Yo sé que Dios es tan bueno que a veces pasa por alto todas nuestras deficiencias y nos revela su voluntad. Pero muchas veces Dios quiere que pasemos a través de estos procesos para que aprendamos a depender siempre de Él. Y a veces es el propósito de Dios que pasemos tiempo profundo en ayuno y oración para revelarnos su voluntad. Porque es un proceso que Dios quiere en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios
debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. En primer lugar, tenemos que reconocer que Dios existe. Y en segundo lugar, tenemos que reconocer que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Entonces, ¿quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Bueno, en primer lugar te tendría que decir, lee tu palabra, lee la palabra de Dios. Pero en segundo lugar también te diría, pídele a Dios que te revele su voluntad, pero pídeselo con sinceridad. Que Dios realmente se dé cuenta que tú anhelas conocer su voluntad. Estos hombres, hermanos, buscaron la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Dios se las reveló. Dios se las reveló. El texto nos dice que el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo, para el trabajo especial al cual los he llamado. Si quieres, regresamos a la diapositiva, Leandro, del texto. Eso es lo que dice el texto, ¿no? El texto nos dice que el Espíritu Santo les dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Ahora, surge una pregunta muy interesante. ¿Cómo les habló el Espíritu Santo? Porque yo sé que cuando leemos esto en la palabra de Dios, se nos figura, o nos parece a nosotros que el Espíritu Santo le habló aquí, ¿no? Como, o quizás un sueño, o quizás una visión, les habló de manera audible. Y a veces nosotros estamos buscando esa clase de experiencias, porque como cristianos somos muy dados, como seres humanos, somos muy dados a vivir experiencias. Queremos experimentar. Entonces nos gustaría, ¿no? Vemos que dice ahí en la palabra de Dios, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo, entonces nos imaginamos lo primero es que, bueno, pues nosotros nos comunicamos con palabras, seguramente el Espíritu Santo les habló, ¿no? De tal manera que ellos pudieron escuchar la voz del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, el texto no nos dice, cómo el Espíritu Santo les habló a ellos, solamente asume que es el Espíritu Santo el que está detrás de todo esto, pero una posibilidad es que el Espíritu Santo les reveló a uno de los profetas, porque dice la palabra de Dios que había profetas y maestros, entonces algunos de estos hombres eran profetas. Cabe la posibilidad de que el Espíritu Santo le reveló a uno de estos profetas esta tarea o esta designación de Pablo y Saulo, de Saulo y de Bernabé, y que él lo compartió con los demás, así como les expliqué ahorita el caso del profeta Ágabo, que fue allá a Antioquía, les dijo, saben que va a haber hambre allá en Jerusalén, y mandaron ofrenda a los hermanos de Antioquía. Puede ser así, ¿verdad? Que uno de estos profetas recibió esta revelación de Dios, algún sueño, alguna visión, qué sé yo, y entonces él lo compartió con los demás, y entonces los demás dijeron, bueno, esto viene del Espíritu Santo. Otra posibilidad es que estos líderes, de manera individual, hayan recibido esta convicción, y que luego la compartieron entre ellos y la pusieron en oración y ayuno. Miren, hermanos, el Espíritu Santo muchas veces obra de esa manera. A mí me ha sucedido como pastor, que de pronto llega un hermano y me dice, oiga, hermano, voy a poner un ejemplo un poco absurdo, pero espero que capten lo que quiero decir. Llega algún hermano y me dice, oiga, hermano, ¿y si nos ponemos a vender chocolates? Yo creo que el Señor nos está guiando a que vendamos chocolates. Entonces yo me pongo a pensar un poquito, ¿verdad? Y digo, bueno, pues gracias, hermano, por su propuesta. Vamos a ponerlo en oración y luego vemos, ¿no? Tiempo después llega otro hermano y me dice, ¿sabe qué, hermano? Yo creo que el Señor quiere que vendamos chocolates. Y entonces yo me quedo, caray, pues ya son dos, ¿verdad? Ya son dos diferentes y distintos en momentos diferentes. Y no son amigos entre ellos, están peleados. No, no es cierto. Y gracias, hermano, por su recomendación. Vamos a tenerlo en oración. Y después llega otro hermano, ¿sabe qué? Yo creo que el Señor quiere que vendamos chocolates. Entonces, ok, vamos a compartirlo con la iglesia, vamos a orar todos juntos para ver si el Señor quiere que vendamos chocolates. ¿Me estoy explicando? Obviamente yo sé que no vamos a vender chocolates, pero espero que puedan entenderlo. Me ha sucedido así, ¿verdad? Me ha sucedido de esta manera que el Señor pone en el corazón de diferentes personas el mismo deseo, la misma convicción. Y después, cuando lo presentamos a la iglesia, toda la iglesia dice, sí, yo estaba pensando lo mismo, pero no me atrevía a decirlo. No me atrevía a decirlo, porque a veces el Señor obra de esta manera. Entonces, quizás así estaba el Señor obrando en este momento. Otra posibilidad más, y que se refleja en las palabras del Espíritu Santo, es que Él previamente ya había llamado a Pablo y a Bernabé para la obra, porque dice ahí, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Eso está en pasado. O sea, quiere decir que ya los había llamado a ellos antes, a Saulo y a Bernabé. Entonces, probablemente Saulo y Bernabé vinieron y le compartieron eso a los otros líderes de la iglesia. ¿Saben qué? Pablo y yo estamos sintiendo que el Señor quiere que hagamos algo para Él diferente.
y lo compartieron con los otros líderes ahí de la congregación, y entonces ellos se pusieron en ayuno y en oración y entendieron que esa era la voluntad de Dios. Hermanos, en aquella época de los inicios de la iglesia de Cristo, los hermanos no contaban con la palabra de Dios por escrito, como nosotros contamos con la Biblia por escrito. Ellos no la tenían como nosotros. Así que Dios se comunicaba con bastante frecuencia por medio de revelaciones y de sueños para manifestar su voluntad. Ahora que nosotros tenemos la palabra de Dios, sabemos que Dios se nos revela principalmente por medio de su palabra. Si viene un joven y me dice a mi pastor, mire, le presento a mi novia, digo, pues qué bueno, ¿no? En primer lugar, qué bueno que tiene un novio. Nada más que no es cristiana. Pero yo le estuve pidiendo a Dios mucho por ella. Y tuve una revelación. Le dije, Señor, aquella mujer que me traiga un vaso de agua, esa va a ser mi novia. Pero, revelación, sueño, lo que hayas tenido, la palabra de Dios claramente dice, no os unáis en yugo desigual. Yo le voy a tener que decir a aquel joven, bueno, tú dices que es la voluntad de Dios, no creo que sea la voluntad de Dios porque la palabra de Dios dice otra cosa. Pero también yo sé que Dios de pronto obra de maneras extrañas, diferentes, se sale de nuestras normas, pero y yo sé que el Señor, si en algún lado tú cometes o tomas una mala decisión, aún así el Señor sé que puede bendecir aquello, pero no me digas que lo estás haciendo dentro de la voluntad de Dios porque la palabra de Dios dice otra cosa completamente diferente. ¿Se me está explicando? Entonces nosotros como cristianos que tenemos la palabra de Dios ya revelada por completo, nos adherimos a los principios que encontramos en ella. Puede ser, ¿verdad? Sí puede ser que Dios aún se revele de otra manera, pero nunca va a revelar algo que contradiga o que vaya en contra de los principios que encontramos claramente revelados en la palabra de Dios. Dios nunca va a ir en contra de su palabra porque es la palabra que ha emanado de Dios, ha salido de Dios. Nosotros como cristianos y como bautistas siempre decimos, la escritura está por encima de toda autoridad aquí en la tierra, de pastores, de iglesias, de líderes. Siempre nos vamos a adherir a lo que dice la palabra de Dios. Es nuestra, decimos nosotros, es nuestra norma infalible de fe y de práctica. Es nuestra autoridad suprema, la palabra de Dios. Lo que Dios quiere revelarnos a nosotros está aquí claramente impreso en su palabra. Bien, dice el hermano Justo González, dice lo siguiente, la voluntad de Dios se nos revela por lo menos por tres medios complementarios. Aquí podemos pasar a la diapositiva que habla de eso, Leandro, por favor. La voluntad de Dios se nos revela al menos por tres métodos complementarios, o sea, el Espíritu Santo nos va a hablar principalmente y primordialmente por medio de su palabra. Ahí, ¿verdad? Ahí. Pero también por nuestra propia relación personal con Dios. Una búsqueda personal por la voluntad de Dios. Pero también a través de la iglesia. La iglesia puede hablarnos, puede mostrarnos a nosotros, revelarnos la voluntad de Dios. Y finalmente por los acontecimientos externos que nos llevan en una o en otra dirección. Generalmente cuando estaba ahí en el seminario, llegaban algunos de los jóvenes y me preguntaban a mí, surge muchas veces esta pregunta, ¿no? Oiga, pastor, ¿cómo sabe uno si realmente el Señor lo está llamando al servicio pastoral? Yo le decía, bueno, en la palabra de Dios encontramos que deben de unirse tres cuestiones. Dice la palabra de Dios, ahí en 2 de Timoteo, o es 1 de Timoteo, creo que es 1 de Timoteo, 1 de Timoteo. Dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Tiene que existir un deseo personal, la búsqueda personal. Tiene que existir un deseo personal por querer ser pastor. En segundo lugar, la palabra de Dios dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, no peleonero, no deseoso de ganancias deshonestas. Está hablando de un carácter. Entonces, tiene que tener el deseo interno, tiene que tener el carácter de un pastor, lo que esperaríamos de un pastor, y el carácter es visible. Me estoy explicando, el carácter es visible, o sea, lo que yo soy, la gente lo ve, la gente no puede, la gente ve lo que yo soy completamente.
El carácter es algo visible. ¿Cómo se comporta aquella persona en una situación de estrés? ¿Cómo se comporta con su esposa? ¿Cómo es en sus finanzas? ¿Cómo es cuando hay un problema? ¿Cómo resuelve los problemas? ¿Qué tanto sabe de la palabra de Dios? Porque también uno de los requisitos para ser pastor es que sepa enseñar. Y entonces yo les decía, bueno, entonces está el deseo personal, yo quiero ser pastor. Está el carácter, un carácter aprobado por Dios. Y en tercer lugar está el testimonio de la iglesia. Que la iglesia diga, esta persona tiene el don del pastor, de ser pastor, sí, el don de la enseñanza y tiene el carácter. Entonces, cuando se juntan esos tres, la iglesia entonces ordena a un pastor. O sea, aquí vemos esta guía del Espíritu Santo. Sí, es verdad, nos está hablando por medio de su palabra, pero luego también nos está hablando a través de la búsqueda personal, la iglesia y las circunstancias. Hay una iglesia, ¿verdad?, que no tiene pastor, ya tiene varios lugares. Bueno, quizás el Señor está movilizando a algunos de los hombres que están por ahí a que sean pastores de aquella congregación. En nuestra situación de hoy, sigue diciendo Justo González, estos tres, los últimos tres, también también han de jugar un papel. La dedicación personal y la búsqueda de la voluntad de Dios en nuestras vidas individuales son de suma importancia. Mas a esto ha de añadirse el discernimiento de la comunidad de la fe, que muchas veces puede ver en nosotros dones o deficiencias que nosotros mismos no vemos y cuyos juicios, por lo tanto, hemos de escuchar. Pastor, yo quiero ser pastor, pero siempre que lo ponemos a enseñar, la iglesia no sale edificada. Entonces, probablemente su llamado sea algo diferente. ¿Me estoy explicando? Pues la palabra de Dios claramente dice, el pastor tiene que saber enseñar la palabra de Dios. Entonces, y aparte, predicar y enseñar la palabra de Dios es un don espiritual. Entonces, si no vemos el don espiritual en aquella persona de enseñar, de predicar, pues tendríamos que decir, no, a lo mejor el Señor te está llamando para otra cosa, pero no para el pastorado. Y ahí nos está hablando el Espíritu Santo por medio de la iglesia. La iglesia se está dando cuenta de que aquella persona no es llamada para pastor. A estos dos ha de añadirse también una clara percepción y un análisis de lo que está sucediendo en nuestro derredor. También el Espíritu Santo nos guía a través de las circunstancias que están a nuestro alrededor. Nos está guiando en cierta dirección, como vamos a ver más adelante en el caso de Pablo y en el caso de Bernabé. ¿Se dieron cuenta, hermanos? Este primer punto está largo, ¿no? Ya no acabamos. Todavía no terminamos. Hermanos, sea como sea, que el Espíritu Santo les comunicó esta tarea, lo que el texto claramente quiere mostrar es que la iglesia de Antioquía era una iglesia que buscaba y que se dejaba guiar ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Porque estos hermanos, estos líderes de la congregación, estaban ayunando y estaban adorando a Dios, buscando la guía de Dios. Es más, vamos a regresar al texto, por favor, Leandro. Es más, miren, hermanos, fíjense cómo dice el versículo 4, ¿eh? Dice el versículo 3. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Pero vean cómo dice el versículo 4, cómo comienza. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados ¿por quién? Vean, todo esto, lo que está diciendo aquí Lucas, es todo esto está guiado por el Espíritu Santo. Ellos están buscando la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. Se pueden orar y ayunar para ver si esa es la voluntad de Dios. Y luego los envían, pero dice el versículo 4, pero Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. No dice fueron enviados por la iglesia, aunque fueron enviados por la iglesia. Pero Lucas quiere dejar en claro que este envío tiene su origen en Dios. Es Dios el que los está enviando por medio de su iglesia. Pero detrás de todo esto está Dios. Los grandes movimientos de Dios comienzan cuando su pueblo ora y escucha. Una iglesia con propósito, hermanos, es una iglesia que busca la voluntad de Dios antes de lanzar proyectos, ministerios o de tomar decisiones. Es una iglesia que se deja guiar por el Espíritu Santo, aunque no siempre sea fácil o sencillo. Una iglesia alineada con la voluntad de Dios es una iglesia que ora antes de lanzar cualquier proyecto. Aunque no siempre sea fácil o sencillo obedecer la voluntad del Espíritu Santo. Hermanos, ¿y por qué digo que no siempre es fácil o sencillo seguir la guía del Espíritu Santo? Vamos a pensar un poquito en las instrucciones del Espíritu Santo. Dice ahí, designen a Bernabé y a Pablo para la obra que los he llamado. Designen a Bernabé y a Pablo. Hermanos, hay 5 nombres diferentes en esta lista.
Ya no lo voy a repetir porque se va a hacer más largo esto. Pero hay 5 nombres distintos. La lista comienza con Bernabé y luego termina con Saulo, con Pablo. Y luego el Espíritu Santo les dice, manden a Pablo y a Bernabé. Bernabé, ya les platico un poquito de él, es un hermano bastante conocido en la iglesia de Jerusalén. Era un líder de la iglesia de Jerusalén. Lo conocían también como hijo de consolación. Y cuando surgió este alboroto de Antioquía de Siria, la iglesia de Jerusalén tiene tanta confianza en Bernabé que lo envían a él para ver qué está pasando allá en Antioquía. Eso significa que Bernabé era una persona de probado carácter, que la iglesia confiaba en Bernabé, que confiaba que Bernabé iba a hacer la tarea para la cual la iglesia lo había designado. Y yo ya les había dicho que Bernabé, después de Pablo y después de Pedro, es el tercer nombre que se menciona más en el relato de Hechos. Una persona importante. Y luego Pablo. Pues, ¿quién es Pablo? No, pues Pablo. ¿Qué más vamos a decir, no? Pablo es Pablo. Yo creo que todos conocen bastante bien de Pablo, ¿no? Un judío bastante educado bajo los mejores maestros del judaísmo. Un hombre que conocía a profundidad el Antiguo Testamento, un hombre con una elocuencia y una retórica muy buena. Y además mostraba pasión en lo que él hacía. Nosotros cuando leemos el libro de Hechos, lo que pasó con la vida de Pablo, y cuando leemos sus cartas, nos damos cuenta que Pablo era un apasionado por el mensaje de Cristo. Podemos leer en él, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Leemos eso en las palabras de Pablo. Yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Vemos que Pablo está completamente convencido de su llamado y lo ejerce con pasión. Ciertamente Pablo vivía para Cristo. Entonces están estos dos hombres de este calibre, Bernabé y Pablo, sirviendo a la iglesia de Antioquía, y de pronto el Espíritu Santo le dice a este grupo de liderazgo, ¿saben qué? Me voy a llevar a Bernabé y me voy a llevar a Pablo. Por eso, seguramente el versículo 3, así que después de pasar más tiempo en ayuno y en oración, yo creo que seguramente ellos dijeron, ¿cómo que Pablo? ¿Cómo que Bernabé? Imagínense que vengan y nos digan, ¿saben qué? Me voy a llevar a Cris de aquí. Porque todos haciendo con los ojos, no. No nos dice el texto cuánto tiempo más pasaron en oración y en ayuno, pero les aseguro que no fue un día. Simplemente dice el versículo 3, así que después de pasar más tiempo, o sea, esto comenzó con ayuno y oración, les abre el espíritu y ellos siguen con ayuno y oración porque dicen, ay, o sea, Bernabé y Pablo. El texto refleja que no fue sencillo aceptar la voluntad del Espíritu Santo. En primer lugar, hermanos, porque ellos querían estar seguros de que esta era la voluntad de Dios y no el resultado de deseos personales o de estrategias humanas. Pero también porque era una decisión complicada. No, señor, mejor llévate a Lucio, mejor llévate a Managén, o por lo menos déjanos a Bernabé y llévate a Pablo nada más. O sea, no te lleves a los dos. Yo creo que recuerdan las palabras del pastor Marcelino la semana pasada. Él decía que la iglesia hispana angular, aunque él dijo triangular en algún momento, no, pero que la iglesia hispana angular forme familias fuertes para que luego 2 o 3 o 4 familias fuertes salgan y planten otra iglesia en otro lugar. Que en esta iglesia, decía el hermano Marcelino, se formen y salgan muchos pastores y muchos maestros. Amén. Hermanos, no era una decisión sencilla, pero era la voluntad de Dios. No era una decisión sencilla, pero era la voluntad de Dios. Por el contexto de lo que sucedió después, sabemos que la tarea era complicada, porque la tarea era ir a compartir el Evangelio en regiones donde no se había compartido el Evangelio. No sabían ellos cómo los iban a recibir. De hecho, vamos a ver la siguiente semana que la recepción que les dieron a Pablo y a Bernabé fue con pedradas. Vamos a ver la semana que entra, dije la pasada, la semana que entra. Que la recepción que les van a dar va a ser con piedras. ¿Quién iba a sostener la misión de Pablo y de Bernabé? ¿Quién iba a pagar por los viáticos de ellos? ¿Cuándo regresarían? Si es que iban a regresar. No sabía nada de esto. Simplemente el Espíritu Santo les dijo, apártenme Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado, pero nada más. Miren, hermanos, cuando el Señor me permitió servirle como maestro ahí en el seminario Lacey, teníamos toda clase de alumnos, muchos diferentes, ¿no? Todos tenían la convicción de que Dios los estaba llamando para servirle a Él de manera vocacional.
y por eso habían decidido ellos internarse a tiempo completo ahí en el seminario. Algunos alumnos, en realidad muy pocos, yo creo que menos del 10% de todos los alumnos que estaban ahí, eran apoyados 100% por sus iglesias. Pero eran iglesias grandes. El 40% de estos alumnos venían de otras iglesias un poco más pequeñas y las iglesias los apoyaban con cierta cantidad, ¿verdad? No alcanzaba a pagar las colegiaturas, así que ellos tenían que buscar la manera de cómo completar la otra parte de las colegiaturas, solicitar algunas becas, hacer algún trabajo para el seminario, qué sé yo, buscar la manera, ¿no?, de cómo hacerle. Pero como el 50% estaba ahí convencido de que Dios los había llamado, pero no tenían ninguna clase de sostén económico, ellos simplemente renunciaron a todo y se iban a meter al seminario. ¿Cómo vamos a pagar? ¿Quién sabe? Pero ellos iban y se metían ahí al seminario. En algunos casos, familiares y amigos les enviaban dinero, pero no de manera regular. Pero entre los que sus iglesias los apoyaban, ya sea al 100% o con una cantidad, algunas iglesias les exigían a ellos que después, cuando terminaran el seminario, regresaran a la iglesia para que sirvieran en la iglesia y de alguna manera pagaran por lo que se les había dado cuando los enviaron al seminario. Pero hubo un par de casos que yo recuerdo en que los pastores de estos muchachos, de estos que les pagaban por completo todo, y esto lo sé por ellos, por los estudiantes que me lo platicaron, ellos dicen que sus pastores, cuando los enviaron al seminario, hicieron una oración por ellos delante de toda la iglesia. Y que los pastores dijeron algo parecido a esto: hermanos, nosotros vamos a mandar a fulanito al seminario y vamos a pagar por sus estudios y lo vamos a sostener mientras esté ahí en el seminario. Pero no sabemos si fulanito, cuando termine sus estudios, va a regresar acá, porque no sabemos a dónde Dios lo va a llevar. Quizás lo llame Dios a servir en nuestra iglesia, o quizás lo llame Dios a servir en otro lugar. Porque nosotros no estamos invirtiendo para hacer crecer nuestra iglesia, estamos invirtiendo para extender el reino de Dios. Es difícil aceptar esto, hermanos, porque estamos habituados a que todo el dinero que nosotros invertimos nos traiga alguna ganancia o beneficio a nosotros. Así es, ¿verdad? Yo siempre quiero que el dinero que salga de mí traiga al final de cuentas un beneficio para mí. Si yo pago por una comida, yo quiero que la comida sepa rica, ¿no? Y que sea un beneficioso para mí. Estamos acostumbrados así. Y queremos trasladar ese pensamiento a la iglesia, hermanos. Pero una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo tiene una mentalidad del reino. Piensa en el mundo entero y en lo que hay que hacer para llegar a otros más allá de nuestra influencia. Una iglesia con propósito es una iglesia que busca y que ora por la guía del Espíritu Santo. Y que ora no solamente para conocer la voluntad de Dios, sino para someterse a la voluntad de Dios. Hermanos, pero la iglesia está compuesta de cristianos, hijos de Dios. En otras palabras, una iglesia es la suma de todos y cada uno de sus miembros. Eso es la iglesia. La iglesia no es una organización, la iglesia no es un ente, no, la iglesia es la suma de todos los miembros que componen aquella congregación. Así que si queremos una iglesia guiada por el Espíritu Santo, primeramente nuestras vidas deben de ser guiadas por el Espíritu Santo. Nuestras familias deben de ser guiadas por el Espíritu Santo. Así como la iglesia de hoy debe depender de la oración y la comunión con Dios antes de lanzar proyectos, ministerios o tomar decisiones, nuestras vidas deben depender de la guía del Espíritu Santo. Si has estado buscando por la voluntad de Dios para tu vida, aquí tienes un ejemplo claro de cómo puedes hacerlo. Estudia su palabra, ora y ayuna de ser necesario, porque Dios es galardonador de los que le buscan sinceramente. Así que si estás tomando alguna decisión en tu vida, busca con sinceridad la voluntad de Dios y Dios te va a responder. Una iglesia con propósito es una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Nosotros queremos ser eso. Una iglesia guiada por el Espíritu Santo en todas las decisiones que tomemos. Que no sea a mi gusto, ¿verdad? Porque generalmente cuando tomamos alguna decisión, hermanos, ¿y de qué sabor van a querer el helado? No, pues es que a mí me gusta de chocolate, yo quiero que sea de chocolate. Pero pensemos, ¿verdad? En qué es lo que Dios quiere. A lo mejor Dios quiere que el helado sea de pistacho, no lo sé. Pero es la voluntad de Dios. Y entonces no estamos aquí para satisfacer nuestros deseos personales,
sino para obedecer y seguir la voluntad de Dios. Entonces, una iglesia con propósito es una iglesia que busca en todo la guía de Dios por medio del Espíritu Santo.